Hola, mi nombre es Damaris Álvarez y el día de hoy te traigo un video en el que hablaré a fondo sobre la planificación de una historia. Ya he mencionado en videos anteriores que yo estudié psicología, pero por ahora me estoy dedicando al campo de la escritura. Actualmente estoy trabajando en una saga llamada Saga Los Dream Games. Los dos primeros libros de esta saga ya están publicados y las portadas van a aparecer por acá, en tu pantalla. En la caja de información vas a encontrar links directos por si te interesa comprar estos libros o leer esta historia. Si antes de comprar la historia tú quieres enterarte un poquito de lo que va pues toda esta novela, también vas a encontrar aquí en la caja de información unos links en los que vas a poder leer un fragmento del primer libro y del segundo, pero te aconsejaría que solo leyeras el de primero si no conoces nada, pues para que no tengas posibles spoilers. Volviendo al tema principal del video, hace un tiempo subí un video en el que daba tips para comenzar en el mundo de la escritura. Si no has visto el video, te lo voy a dejar por acá arribita, por alguna de estas dos partes va a aparecer el video, y si no, lo vas a encontrar en la caja de información, y si no, lo vas a encontrar al final del video. En ese video había hablado un poco sobre la planificación, pero me di cuenta que es un tema que de verdad necesitaba ser explicado a fondo y que de verdad necesitaba un video pues un poquito más largo. Antes de comenzar quiero decirte y avisarte que todo lo que vas a ver en este video está basado enteramente en todo lo que yo he aprendido sobre escritura, y pues algunas cosas podrían no funcionarle a ciertas personas. Este es mi método y espero que pueda ayudarte en algo, pero sin más preámbulos vamos con la introducción porque esto ya se está poniendo bastante serio. Cuando se quiere escribir una historia, lo ideal sería que no empezáramos sin nada en la cabeza. Hay algo a lo que yo le llamo la hipótesis de la historia. No sé si exista, pero la verdad es algo que me ayudó bastante a la hora de escribir. Y la hipótesis de la historia consiste básicamente en una frase sencilla en la que vas a resumir toda la historia que quieres contar. Esta hipótesis te va a ayudar para sentar las bases de la planificación, y pondré de ejemplo la hipótesis de mi libro Audrey para que todo esto quede muchísimo más claro. Una chica con una vida aparentemente normal comienza a tener sueños extraños en los que una persona le habla de la existencia de otra realidad. Ella debe descubrir si es real o es un escape de los problemas de su vida. Con esta frase escrita en la libreta en la que voy a escribir todo lo que tenga que ver con el libro de Audrey, puedo comenzar a hacer una lluvia de ideas, y con esta lluvia de ideas puedo ir formando la historia que voy y que quiero escribir. Si quieres, ponle pausa al video y escribe la hipótesis de tu historia. Con la frase que escribiste, ¿qué ideas se te ocurren? Bueno, con la hipótesis que yo tengo de Audrey, yo escribí las siguientes preguntas. ¿Cómo es la vida de la chica? ¿Por qué su vida es aparentemente normal? ¿Qué ve en sus sueños? ¿Qué le dice ese hombre que ve? ¿Qué otra realidad le dice que existe? ¿Esa realidad en verdad existe? ¿Cómo descubrirá si es real o es mentira? ¿De qué problemas quiere escapar? ¿Por qué quiere escapar de esos problemas? ¿Cómo afectan esos sueños su vida? ¿Cómo afecta su vida que la protagonista crea que otra realidad existe? ¿Alguien se da cuenta de que está perdiendo la cabeza? ¿Qué harán cuando descubran que está teniendo pensamientos raros? Las preguntas que tú puedes escribir con base a la hipótesis de la historia no tienen un límite, la verdad es que pueden ser muchísimas. Estas preguntas nos pueden dar ideas de los temas que queremos tocar en nuestra historia. También podemos ir viendo qué tipo y cuántos personajes se van a requerir en la historia, qué tipo de ambientaciones, qué edad deberían de tener los personajes, qué problemas van a enfrentar y todo ese tipo de cosas. La hipótesis de la historia me parece una de las cosas más importantes y necesarias, ya que es una herramienta bastante útil cuando no tienes ni idea de dónde comenzar a planificar esa historia que te está dando vueltas en la cabeza. Es importante que sepas que no todo lo que escribas a partir de la hipótesis de la historia te va a servir, pero tampoco descartes las ideas porque podrían ayudarte para otras cosas, podrían servir para otra historia o para una parte más avanzada de la historia que estás escribiendo.
Una vez que ya tienes la hipótesis de la historia y las ideas principales que te surgieron con las preguntas que hiciste, sigue una primera investigación. Y digo primera investigación porque en realidad nunca se deja de investigar cuando estás en proceso de escritura, pero podemos hacer una base sólida de nuestra historia para no batallar en un futuro. ¿Recuerdas la hipótesis de la historia? Bueno, aquí la vamos a ocupar. Voy a poner de nuevo en la pantalla la hipótesis de la historia que yo escribí, que dice lo siguiente: una chica con una vida aparentemente normal comienza a tener sueños extraños en los que una persona le habla de la existencia de otra realidad. Ella debe descubrir si es real o es un escape de los problemas de su vida. Con la hipótesis y las preguntas que ya tenemos anotadas en nuestra libreta, ya tenemos una idea o ya sabemos lo que se tiene que investigar primero. Con base a la hipótesis de la historia que yo tengo y con las preguntas que hice, los temas a investigar serían los siguientes. Básicamente serían 3, que serían sueños, realidades y disociaciones. En la parte de los sueños yo tendría, o más bien investigué, que son procesos de un sueño, qué dicen los científicos, qué dice la gente, sueños y sus significados, problemas del sueño, principales exponentes del tema de los sueños, problemas mentales asociados a los sueños, etapas del sueño, qué ocurre en el cerebro al momento de estar soñando, afectaciones del sueño en la vida cotidiana. Eso lo digo, sería en la parte de los sueños. En la parte de las realidades yo tendría que, o más bien investigué, teorías de la existencia de otras realidades, qué realidades existen, qué opina la gente de estos temas, qué problemas causa creer en otras realidades, porque sí, seguramente eso causa problemas. Investigaciones sobre las realidades. Hablando de las disociaciones, que sería como más aspectos psicológicos de los personajes, sería manera de escapar de los problemas, trastornos mentales que te hacen alejarte de la realidad, síntomas de estos trastornos, trastornos del sueño, enfermedades mentales asociadas al sueño, en fin. Como pueden ver, con estas preguntas y con la hipótesis ya podemos investigar muchísimo, y de verdad yo sé que pareciera bastante, pero siento que es bastante necesario que hagas estas investigaciones porque, como lo dije anteriormente, esto puede ayudarte a sentar una base sólida para tu historia. También he de mencionar que estos fueron los temas principales que yo investigué antes de comenzar a escribir. Esas fueron las cosas que tuve que leer al inicio antes de poderme sentar a escribir Audrey. Una vez que ya tienes todo leído y que anotaste todo lo que crees que vas a necesitar, tenemos que pensar en el enfoque de la historia. El enfoque de la historia también es algo muy importante para que no te pierdas a la hora de escribir, y para eso hay que contestar lo siguiente: ¿quién quieres que cuente la historia? ¿Un personaje o varios? ¿O prefieres un narrador externo? ¿Cómo vas a contar la historia? Una vez que sabes quién quieres que cuente la historia, tienes que preguntarte cómo va a contar la historia, con cosas que van ocurriendo, recuerdos que llegan por cosas que pasan del exterior, cosas que ve, que hace, etc. Y lo último que tendrías que contestar es de qué manera va a contar esta historia. De manera lineal, con saltos en el tiempo, en presente, en pasado. En el enfoque también tendrías que pensar en qué tipo de historia quieres escribir, y me refiero al género, si quieres que sea una novela corta, un cuento, una comedia, un romance, una sátira, un poema, una fábula, etc. Pero mira, igual ahorita no te agobies porque faltan algunas cosas, y como puedes ver, la planificación pues es solamente el boceto de lo que quieres hacer. Pero igual en otro video quiero hablar un poquito de los géneros literarios para que veas más o menos como cuál es la que va más con tu historia. Una de las cosas más importantes que tenemos a la hora de escribir una historia son los personajes, aquellas personas que van a llenar la historia que queremos contar. Estas personas deben ser interesantes y, lo más importante, deben ser creíbles. Para que vayas pensando en los personajes que deberían habitar tu historia, podrías contestarte las siguientes preguntas, que sería: ¿quiénes viven esta historia? ¿Cuántas personas son las que viven en este sitio en el que ocurre la historia?
cómo se llaman, cuál es su historia, y con historia me refiero a la que es antes de nuestra historia. Por ejemplo, cuando contamos algo de alguien, lo hacemos desde el punto en el que ya pasó o está pasando lo que nos interesa. Por ejemplo, si quieres hablarle a tu amix de tu crush, le dices, no, pues lo conocí en la escuela, tomamos la clase de computación juntos, tiene tantos años, se llama Juanito, y el otro día me preguntó la hora. Pero Juanito tiene una historia antes de eso. Quiero decir que nació en cierto lugar, nació tal día, nació en tal mes, tiene una familia, ha ido a otras clases, tiene amigos, aficiones, miedos, costumbres, sueños y una vida de tantos años atrás de que nosotros le hablemos a nuestra amix de nuestro crush. Esa es la historia que nos interesa y es la historia que como escritores tenemos que saber. Cuando estás boceteando o cuando estás haciendo la planificación, yo te sugeriría que no te detengas tanto en escribir la historia de los personajes. Puedes hacer una frase sencilla, escribir algo breve para que no te pierdas o vayas teniendo una idea de cómo quieres que sean los personajes. Y tampoco te agobies porque quiero hacer un video a fondo sobre la construcción de personajes, así que en la planificación solamente haz un pequeño boceto, una frase sencilla de cómo es el personaje, de dónde viene, quién es su familia y listo. Una vez que ya sabemos el tema y los personajes que queremos en nuestra historia, hay algo que también es muy importante y que no podemos dejar de lado, y es el mundo en el que queremos que pase la historia y en el que vivan nuestros personajes. Este mundo puede ser real o puede ser ficticio, eso también va a depender muchísimo de cómo quieres que sea la historia o lo que quieras escribir. Las siguientes preguntas podrían ayudarte a ir construyendo el mundo de la historia por si no tienes idea de dónde comenzar. Primero podrías preguntarte dónde ocurre la historia y si es un sitio real o si es un sitio ficticio. Puede parecer un poco pretencioso esto que te estoy diciendo, pero la verdad es que es muy importante, como todo lo que se hace en la planificación, porque la ambientación y el mundo va a darle más realismo a la historia que estamos escribiendo. Y si el lugar en el que tienes pensado que pase la historia es un sitio que de verdad existe, lo que puedes hacer es investigar este mundo a fondo o este sitio a fondo con fotografías, videos, mapas, entrevistas a personas que a lo mejor ya visitaron el lugar o personas que viven ahí y así. También es importante que si tienes la posibilidad de visitar este lugar, sería ideal que lo hicieras, sería muy bueno que lo hicieras porque así puedes ver las cosas de primera mano. Puedes anotar cómo se siente el ambiente, qué temperatura tiene, qué tipo de personas lo visitan, qué se hace ahí, cómo se ve la gente, cómo se mueve, cómo se expresan. Y yo sé que decirte que o preguntarte incluso o pedirte que te fijes en la temperatura puede ser algo como que muy exagerado, pero créeme que cuando avancemos en la escritura va a tomar sentido esto que estoy diciendo. En fin, básicamente una observación a fondo del lugar del que quieres escribir te va a ayudar bastante a la hora de que estés escribiendo. Si el sitio es ficticio, bueno, pues tampoco te apures porque pienso hacer un video sobre la construcción de algún mundo ficticio que podría ayudarte para tu historia. Pero mientras tanto puedes ir pensando en cómo quieres que luzca este sitio y qué sitio vendría bien para lo que estás escribiendo. Por último, pero no menos importante, dentro de la planificación de la historia tenemos que pensar cuánto queremos que dure nuestra historia. ¿Qué extensión queremos que tenga la historia que vamos a escribir? ¿Quieres que sea un cuento, una novela corta, una novela, una bilogía, una trilogía, una saga completa, una novela río? Saber esto desde un inicio te va a ayudar bastante porque puedes ir pensando en cómo quieres que vayan ocurriendo las cosas y en qué orden quieres que vayan ocurriendo. Cuánto tiene que durar la introducción, el planteamiento, los problemas, la resolución, el desenlace y el final. Entonces sí es bastante importante que sepas qué extensión quieres que tenga tu historia para poder ir pensando en estos elementos que sí o sí tiene que tener pues una historia. También tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si es una historia que a lo mejor no requiere muchísimo desarrollo, no puedes hacer, no sé,
una saga, porque pues lo que estás escribiendo no tiene como que, no quiero decir complejidad, porque la verdad es que escribir de cualquier cosa tiene su grado de complejidad. Pero si es una historia que pasa, como por ejemplo de la reseña pasada de Algo que brilla como el mar, es una historia que puede resumirse en una novela corta. No es que hagas una saga completa de el personaje Midori y todo lo que va pasando en su vida. Pero por el contrario, si es una historia bastante larga, no quedaría que se contara en un cuento. Por ejemplo, es como si la historia de Harry Potter quisieran escribirla solo en un cuentito, o toda la historia de Katniss Everdeen se contara en un solo libro. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero siento que no tendrían el mismo impacto que ahora esas historias tienen en nosotros. Bueno, creo que sería bueno cortarle aquí a la habladuría, porque ahora sí hay muchísimas cosas que se tienen que procesar y muchas cosas que se tienen que hacer. También sería bueno que pudieras procesar todo lo que acabo de decirte para que puedas planificar lo que quieras escribir. Sé que esto es bastante y que podría parecer un poco pesado, pero créeme que en el momento que lo empiezas a hacer o que lo tienes y ya tienes que escribirlo, vas a agradecer muchísimo porque no tienes que detenerte. La planificación ayuda bastante porque ya tienes el inicio de la historia, entonces a la hora de escribir ya te puedes sentar y escribir de corrido, y solamente si tienes alguna duda o se te pasó algo, nada más vas rápido a lo que tienes escrito de tu planificación y listo. No es como que tengas que sentarte y detenerte tanto en el proceso de la investigación. Además de que es muy importante tener la investigación en regla. Si quieres hablar de algo científico, pues allá vas a tener los artículos y todo en regla, y pues en el momento que tú tengas alguna duda puedes recurrir a tus notas y así no andas a ciegas o inventándote cosas que no existen. Y también ya había mencionado que muchas veces cuando queremos escribir algo con base científica podría llegar alguien que conoce más del tema y pues tirarnos la historia muy fácil si no dominamos o si no sabemos muchísimo, o no sabemos más bien lo esencial de ese tema que vamos a escribir. La idea de la escritura es entretener a aquellos que nos están leyendo, hacerlos que se metan a la historia tanto que no puedan distinguir esa línea entre lo que es real y lo que es ficción. Bien me decía mi maestra de escritura, el trabajo de un buen escritor es borrar lo más que se pueda esa línea que separa la realidad de la ficción que escribimos. No recuerdo si eran esas sus exactas palabras, pero siento que sí se acercaban muchísimo. Entonces nosotros como escritores tenemos la tarea de poder borrar esa línea y hacer que los lectores de verdad piensen o sientan que lo que están leyendo es posible. Así que si vas a escribir y vas a usar este tipo de planificación, tienes mucho por hacer, por pensar, por procesar, por leer y demás. Por eso yo creo que es mejor cortarle aquí al video, pero déjame saber. ¿Haces planificación antes de escribir? ¿Qué cosas agregarías? ¿Qué cosas quitarías? ¿Te parece excesivo? ¿Te interesa escribir? ¿Estoy loca? ¿Me quieres aventar un plato a la cabeza por todo lo que te acabo de decir? Ya sabes que la sección de comentarios va a estar abierta para todo aquel que quiera dar su opinión, y sería genial que pudiéramos debatir de manera saludable sobre la planificación de una novela. Los voy a estar leyendo y contestando sus comentarios, ya saben que me encanta hacer eso. Muchas gracias por ver este video, sería genial que le dieras manita arriba y que te suscribieras si no estás suscrito, y si estás suscrito y no te quieres perder ningún video que se va a subir por acá, sería bueno que activaras la campanita y así te va a llegar notificación cada que yo suba un video. Por acá te dejo mis redes sociales para que veas todo lo que estoy haciendo en la internet. No solamente me dedico a hablar de libros y de cosas de escritura. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Damaris Álvarez y nos vemos en un próximo video. Arrivederci. Ella va un poco puede parecer un poco pretencioso. Antes de comenzar quiero decirte que todo lo que vas a ver en este video